Aprendo en casa. Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Una vez más, continuando con la sesión. En este caso ya la semana 25 del área de educación religiosa. Vamos a ver siempre en este caso nuestra frase de la semana. No tienes que ser grande para empezar, pero tienes que empezar para poder ser grande. ¿Está bien, jóvenes estudiantes? ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que dar el ejemplo al resto, ¿no? Si uno no lo quiere hacer, nosotros tenemos que hacerlo, dar el ejemplo. Hay que ser líderes, ¿está bien? No hay que ser jefes, porque la diferencia entre un jefe y un líder es que un jefe te ordena, en cambio un líder te enseña, ¿está bien? Te enseña con el ejemplo. Muy bien, vamos a iniciar entonces. El tema para esta semana es el pecado y la pérdida de la gracia. ¿Está bien? Ese va a ser nuestro tema de esta semana. La competencia que vamos a utilizar, joven estudiante, es construir su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas. ¿Está bien? Esa es nuestra competencia. La capacidad que vamos a utilizar es: actúa coherentemente en razón de su fe, según los principios de su conciencia moral, en situaciones concretas de la vida. ¿Está bien? También, jóvenes estudiantes, no olvidar, vamos a tener siempre nuestro propósito. A través de una exposición, explican el pecado y sus consecuencias, trabajado en su cuadro de contrastación. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer es realizar un pequeño cuadro explicando acerca de los pecados. ¿Está bien? Ese va a ser nuestro propósito. Vamos a continuar, vamos a leer. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Entonces, jóvenes estudiantes, lo que nos muestra este texto lo vamos a analizar y vamos a participar en el grupo de WhatsApp. ¿Está bien? La participación es muy importante, jóvenes estudiantes. Entonces, vamos a continuar. Bien, ahora el tema principal, jóvenes estudiantes. El pecado y la pérdida de la gracia. ¿Qué es el pecado? Es un acto de desobediencia al amor de Dios. Es toda ofensa y acto libre, consciente y voluntario del hombre contra el amor de Dios, nuestro Padre, contra el amor al prójimo, contra el amor a nosotros mismos y a la naturaleza. El pecado es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia recta. Si bien es cierto, jóvenes estudiantes, el pecado es desobedecer a Dios, ¿también? Es algo malo, es cometer ofensas en contra de Dios, en contra del amor de Dios, ¿no es cierto? No solamente a Dios, incluso a nuestros prójimos, a nosotros mismos y a la naturaleza. Estamos cometiendo algo malo. Ese es el pecado, jóvenes estudiantes. ¿Está bien? Ahora, tipos de pecados. Tenemos dos tipos, jóvenes estudiantes. Hay dos tipos de pecados. Fíjense aquí, por ejemplo, tenemos pecado original o adquirido. ¿Está bien? Ese es el número uno. Vamos a ver primero qué es
el pecado original o adquirido, ¿está bien? Se llama pecado original porque fue el primer pecado que se cometió, dejando graves consecuencias como la pérdida de la gracia santificante y nuestro alejamiento del amor de Dios. Es el primer acto de desobediencia del hombre al mandato de Dios y por lo cual entraron en el mundo todos los males. Del pecado original se originan los demás pecados y se transmite a todos los hombres por generación. La secuencia del pecado original se repite en cada pecado que cometemos. Somos limpios de este pecado por el sacramento del bautismo, que nos devuelve la gracia santificante. Entonces, jóvenes estudiantes, el pecado original o adquirido quiere decir que ya con ese pecado venimos ya nosotros, por más que no hayamos cometido nada, ¿no? En ese sentido ya nacemos con un pecado. Aquí nos muestra eso. Ahora, para limpiar ese pecado, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que realizar el bautismo, ¿está bien? El sacramento del bautismo, que es muy importante, ¿está bien? Ahora, aquí también nos menciona abajo, consecuencias del pecado original. Adán y Eva, al desobedecer, perdieron la amistad con Dios. Al heredar el pecado original, venimos al mundo privado de la gracia santificante. El pecado original se transmite a todos los hombres. Ocasiona 4 rupturas: con Dios, consigo mismo, con los demás y con la creación. Bien, jóvenes estudiantes, entonces la consecuencia del pecado original, aquí nos muestra, por ejemplo, que Adán y Eva desobedecieron, ¿no? Perdieron la amistad con Dios. En ese sentido, ese pecado ya viene desde ahí. Como les decía, ya venimos con ese pecado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Tenemos que bautizarnos para quitar el pecado original, ¿está bien? Y ahora, también ocasiona 4 rupturas, nos dice, o sea, prácticamente se rompe las relaciones, ¿no? Con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con la creación, ese pecado, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces. El número 2, pecado personal o cometido, ¿está bien? Es aquel acto que cometemos cada uno de nosotros, libre y voluntariamente contra el amor de Dios y el prójimo. No todos los pecados son iguales. Por su gravedad, el pecado puede ser mortal o venial. El primer pecado, pecado mortal o grave, son los que producen en el hombre la muerte espiritual, es decir, el alejamiento de Dios y la pérdida de la gracia. Para sanar de esta herida es necesario el arrepentimiento del corazón por medio del sacramento de la reconciliación. ¿Está bien? Bien, jóvenes estudiantes, entonces aquí abajo también nos menciona cuándo cometemos un pecado mortal o grave. Cuando están presentes las 3 condiciones: materia grave, pleno conocimiento y libre consentimiento. Entonces, ¿qué quiere decir, jóvenes estudiantes? El pecado mortal generalmente va a ser un pecado mortal si yo, sabiendo o conociendo, cometo ese pecado. O también con consentimiento, o sea, yo ya sé, pero igual lo cometo. ¿Está bien? Entonces, ese es un pecado mortal o grave, jóvenes estudiantes. ¿Está bien? En ese sentido hay que tener mucho cuidado. Si una persona sabe, ya no debería de cometer, ¿cierto? Entonces, ese es un pecado mortal.
es un pecado grave. ¿Está bien, jóvenes estudiantes? Ahora, el otro menciona el pecado venial. Son faltas que van contra el amor de Dios, pero que no nos priva de la amistad con Él. Deja subsistir la gracia y la caridad, aunque la hiera y la ofenda. Impide progresar en la práctica de las virtudes. ¿Cuándo se cometen los pecados veniales? Cuando no hay pleno conocimiento y no hay entero consentimiento. Entonces, jóvenes estudiantes, un pecado venial se podría decir que es un pecado que no nos priva tanto de la amistad con Dios, o sea, no es fuerte, no es muy grave. Ahora, ¿cuándo se comete? Cuando nosotros desconocemos, no sabemos de ese pecado y lo cometemos sin saber. Entonces, en ese sentido, es un pecado venial. Pero, de todas maneras, todo pecado está mal, ¿cierto? Ahora, el pecado de sacrilegio. ¿Qué será el pecado de sacrilegio? Es violación de lo sagrado, robar en un templo las cosas sagradas, profanar la sagrada hostia. Jóvenes estudiantes, por ejemplo, el pecado de sacrilegio es cuando una persona roba una iglesia, un templo. Eso es un pecado también, jóvenes estudiantes. ¿Está bien? O sea, profanar todo lo que es. Profanar quiere decir robar, ¿cierto? Entonces, en ese sentido también es un pecado. Y tiene su nombre, en este caso, pecado sacrilegio. ¿Está bien? Eso también es un pecado. Y por último vamos a ver los pecados capitales. ¿Está bien? Los pecados capitales. Se llama así porque generan otros pecados, otros vicios. Dan origen a muchas otras cosas. Los pecados capitales son soberbia, avaricia, ira, envidia, lujuria, gula, pereza. Estos pecados pueden vencerse con la práctica de virtudes, como por ejemplo puede ser la humildad, la generosidad, mansedumbre, amor fraterno, la castidad, templanza y diligencia. ¿Está bien? Entonces, jóvenes estudiantes, los pecados capitales generalmente que a diario cometemos varias personas, ¿no? Ahí está, como menciona aquí, la envidia, la lujuria, la avaricia, la soberbia. Todo eso son pecados capitales. ¿Por qué son capitales? Porque de uno puede surgir más. O sea, de uno puede generar varios, ¿no? Entonces se genera como si fuera un vicio ya. También ahí entran pues, los que beben alcohol, los que están en las drogas. Todas esas cosas son pecados capitales. Pero aquí nos menciona jóvenes estudiantes que todo eso, esos pecados, se puede vencer. ¿Con qué se vence, profesor? Se vence con la humildad, la generosidad, el amor fraterno. Todo esos pecados capitales se vence con eso, jóvenes estudiantes. Entonces hay que ser humildes, hay que ser generosos, hay que ser, en este caso, amable con las personas. Siempre el respeto por delante de las personas mayores, de nuestros padres, de nuestros hermanos mayores, el amor fraterno a nuestra familia, a nuestro prójimo. Entonces, con todas esas actitudes o virtudes, en este caso, se va, como quien dice, borrar esos pecados capitales. ¿Está bien, jóvenes estudiantes? Y siempre tenemos que practicarlo, no solamente, no quiero borrar mi pecado y listo, no, siempre hay que practicarlo. ¿Está bien, jóvenes estudiantes? Entonces, todo lo que hemos visto ahora, jóvenes estudiantes, es lo siguiente. ¿Qué es el pecado? Hemos visto que es una desobediencia al amor de Dios. ¿Cuántos tipos de pecado existen? Existen dos tipos de pecado, pecado original y en este caso pecado personal. Ahora, el pecado original generalmente ya viene con nosotros desde que hemos nacido. En este caso, ya desde Adán y Eva, por desobedecer a Dios, ¿verdad? Ahí perdieron la amistad. ¿Con qué se cura? Como quien dice, con el sacramento del bautismo. Ahora, el pecado personal también tiene hay varios tipos de pecados personales. Uno es el pecado mortal. ¿Está bien? El otro es el pecado venial, el pecado sacrilegio y el pecado capital. ¿Está bien?
Entonces, cada pecado, jóvenes estudiantes, de acuerdo a ese orden, varía, ¿cierto? Y cada uno, jóvenes estudiantes, tiene solución. ¿Está bien? Ya ahora, un pecado mortal también ya es de uno mismo, ¿no? Sabiendo ya has cometido eso, ya es difícil ya. Pero Dios siempre nos va a perdonar. Así es que siempre tenemos que tener fe en Dios y confiar en Él plenamente, jóvenes estudiantes. ¿Está bien? Si has cometido el arrepentimiento y la reconciliación es muy importante. Y hay que ser sinceros con Dios mismo. ¿Está bien? Muy bien, jóvenes estudiantes, el reto de la semana es lo siguiente. Van a hacer este cuadrito. Contrasta en el cuadro comparativo diferencia y consecuencia del pecado. Por ejemplo, tipos de pecado. Habíamos visto dos tipos de pecados, ¿cierto? ¿Está bien? Lo vamos a poner ahí los dos tipos. Y había varios pecados. ¿Está bien? De cada uno se dividía. Entonces, ¿qué consecuencias trae eso? Ahí voy a poner. Por ejemplo, si yo pongo de repente el pecado aquí, pecados graves, ¿qué consecuencias trae? ¿Está bien? Y la diferencia. ¿Está bien, jóvenes estudiantes? Todo esto lo vamos a realizar semanal. Este trabajito es semanal, ya sabemos. Y toda consulta o duda, estamos siempre en el WhatsApp. ¿Está bien? Bien, jóvenes estudiantes, gracias por su atención. Una vez más, solamente pedirles que se traten de igualar con las evidencias, ya que tres aspectos, la asistencia, la participación y las evidencias, esos tres aspectos lo tengo en cuenta, jóvenes estudiantes, y es muy importante para poder ver el avance de cada uno de ustedes. ¿Está bien? Entonces, nos vemos en el grupo de WhatsApp. Y me olvidaba, jóvenes estudiantes, feliz día también de la juventud. Hay que siempre estar al tanto de todas las situaciones y también ver nuestra forma de convivir en familia. Muy bien, gracias, nos vemos hasta la siguiente sesión.